Saludos, otra semana de su programa preferido, Kikosis. Hoy tenemos una mesita bien bonita que hace posible que el espacio se vea bien. Yo me veo bien gracias a nuestros maquilladores, a Manoa, a todos los que aquí hacen. Son como 5 muchachas que se meten conmigo a ver si... Y logran mejorarme. Después cuando salgo aquí, qué horror. No, el verdadero yo soy espantoso. Pero bueno, tenemos un programa hoy que yo sé que van a disfrutar. Porque hay un giro en la política venezolana importante y lo produjo el nombramiento del CNE. Con nosotros está Enrique Márquez, mira, aquí también se ve bonito, mira. Sí. Ríete, Enrique, anda. Que no se ría contigo, Kiko. Bueno, porque hay Eres que muy reírse, simpático. hay que reírse, la vida es una alegría. Vamos a hablar de algunas cosas. Me gustó una declaración tuya, que tú dices que tú no estás ahí para tenderle puente a la ley 4, sino para que el venezolano recupere la confianza en el voto. Eso es una muy buena declaración, porque el tema del voto, que el voto ha recibido demasiada pela, ha sido muy desprestigiado. Yo recuerdo, después del revocatorio, que Enrique Mendoza, Tulio Álvarez y Henry Ramos dijeron que había fraude, pero que había unas oficinas que interceptaban la transmisión, la alteraban y la mandaban. Entonces, que tú ves aquello y decías, no, yo no voto más nunca, pero nunca se comprobó nada. Las actas de las mesas y lo que tenían los partidos era lo mismo, pero se ha hecho una campaña muy fuerte, porque los errores de la oposición han sido tratados como si fuera el oficio más viejo del mundo. ¿Tú sabes cuál es el oficio más viejo del mundo? Cuéntamelo. ¿Tú sabes cuál es? Echarle la culpa al otro. Entonces, esa declaración tuya abre juego. ¿Qué significa reinstitucionalizar el país? Mira, antes que todo, gracias, Kiko, por invitarme. Estamos tratando de visitar la mayor cantidad de medios posible y de amigos, colegas, periodistas tuyos para hablar un poco de esto, porque sabemos de la importancia que tiene. El CNE tiene un papel muy importante que jugar, pero no es el único. Es decir, es un actor que tiene que servir la mesa. Es el que sirve la mesa para que los comensales, que en este caso es el pueblo venezolano, los partidos, la sociedad civil, puedan de alguna manera participar en el fortalecimiento de la democracia. Cuando yo di esa declaración estaba pensando que efectivamente esto tiene que ser hecho para cumplir con la Constitución y las leyes, el CNE, y que eso tiene que ser de cara a darle al pueblo venezolano la convicción de que su voto está seguro, está protegido. Y por supuesto, ante esa convicción, los actores políticos tienen que actuar. El CNE por sí solo no puede generar confianza, porque yo puedo hacer todo lo posible, armar el mejor sistema electoral, y si los partidos políticos no aprovechan eso y no convocan al pueblo a votar, pues entonces la cosa se queda como a la mitad. La participación no se logra estimular. Por eso estoy convencido que el papel del CNE está de cara al pueblo. Por supuesto, de cara a la clase política también, porque es parte del pueblo, pero tiene que ser bien comprendido. En este caso, se ha, se ha atacado al voto de una forma, en mi opinión, completamente equivocada. Porque el voto es el único instrumento que tiene el ciudadano común, el pueblo, para cambiar las cosas. No hay otro. Y se ha atacado pensando en que hay soluciones rápidas o fáciles para una sociedad como la nuestra. La sociedad nuestra es una sociedad compleja, sin duda con desigualdades, con problemas económicos. Y entonces, ante la desesperación de la gente, muchos integrantes de la clase política han dicho, mira, aquí hay un camino fácil o rápido. Y resulta que no existe. Porque es igual que el dilema que vive una familia cualquiera, que quiere mejorar rápidamente la calidad de vida de los hijos y todo. Bueno, y el ambiente y las circunstancias no se lo permiten. Hay que trabajar todos los días, hay que levantarse temprano, hay que sembrar, hay que trabajar, hay que ir a la oficina. Es decir, cada quien tiene su realidad. Así es la sociedad también. Requiere un proceso de cambios que desafortunadamente pues, no se ha dado. Pero eso no significa que no perseveremos en la dirección correcta. Entonces, el defender el voto es defender la institución
de la Constitución misma, del único elemento que nosotros tenemos. La reinstitucionalización pasa por defender el voto, también pasa por defender la autonomía del poder electoral frente a los otros poderes. Si es verdad que ese es un poder de 5, entonces tiene autoridad para señalar al resto de los poderes que violan la ley y también, por supuesto, contribuir a la reinstitucionalización de los partidos políticos. Sin partidos fuertes, sin partidos democráticos, sin partidos que marquen la pauta, entonces el mandado no está hecho. El CNE es importante, pero no es suficiente. La sociedad tiene que aceptar que la ruta real para poder resolver nuestros problemas armónicamente es la institución del voto. Data Análisis, Luis Vicente León, en estos días, publicaba en Twitter, decía 76% de los venezolanos quieren ir a votar. Cuando tú le metes lupa a eso, dices, bueno, ¿y cómo cambió? Resulta que la abstención, en la lupa, cuando estás ahí puesta en análisis, no era que el interinato o los partidos de 4 convencieron al país de que no había que ir a votar, sino que la gente no fue a votar porque ya no les crea a los políticos, porque está decepcionada, porque la confrontación ya no le importa, sino cómo sobrevive, cómo come, cómo consigue platica para pagar agua, gas, luz. Entonces, el venezolano emocionalmente está agotado de tanta peleadera. Y sin embargo, tú ves que hay factores. Hay una entrevista de Freddy Guevara, horrible entrevista de Freddy Guevara, que no sé cómo él, que muchacho joven de mucha calidez, terminó convertido en esa especie de mostrico que está revelado ahí, donde él dice que vamos al proceso de negociación, bueno, porque casi que nos empujaron, pues, porque nosotros somos un partido radical, y resulta que hemos tenido 22 años de enfrentamiento entre radicales, que no se toleran, que no se respetan, que quiere uno extinguir al otro. Y entonces cuando tú oyes ese tipo de declaraciones, dices, ah, caramba, ¿y cómo es que la propuesta esta de Salvación Nacional va a ser posible si tú estás pensando en el radicalismo, que no es más que eliminar al otro? Fíjate todo lo que está pasando, lo de Chile. En Chile votó el 70% de los votos para candidatos de la sociedad civil, de un perfil distinto, ni derecha ni izquierda. Lo que está ocurriendo en Colombia es un continente complicado, para que tú creas que ese debate izquierda-derecha es la única solución. Puede que la gente busque otra solución, eso me lo vas a comentar cuando regresemos, porque ya me hicieron señas de que tenemos que ir al corte. Seguimos con Enrique Márquez, vicepresidente del CNE. Pareciera entonces que los venezolanos están obstinados y los políticos, porque los políticos no les hablan a ellos, no se ocupan de sus problemas y necesidades. Fíjate, yo pienso que la clase política en general es muy responsable de lo que viene ocurriendo. Yo no me abstraigo de ella porque he sido parte de ella. Es más, como rector del CNE sigo siendo parte del Estado y de la política, solo que en este caso en un rol diferente. Pero yo sí sostengo que la clase política tiene que buscar un norte común, a pesar de las diferencias. Y yo no me cansaré de decirlo. Mucha gente me mira extraño y me dice, ¿tú realmente crees que puede haber un entendimiento entre los factores políticos en Venezuela? Y yo digo que es indispensable, porque no hay otra ruta posible, sino coincidencia. Ya en la búsqueda de la extinción de un sector a otro, estamos más o menos como estamos. Y ninguno ha podido extinguir al otro. Entonces, ahí tiene que haber una búsqueda de entendimiento. Por eso celebro los llamados que ha habido durante los últimos días a esa conversación, a esa negociación. Ojalá sean muy sinceros de ambos lados, y ojalá puedan sentarse ambos factores o todos los sectores políticos necesarios para conseguir una ruta de reinstitucionalización, una ruta de fortalecimiento de la democracia, de llenar ese déficit democrático que hay en Venezuela, que no solamente tiene que ver con el CNE, sino que tiene que ver con una cultura que hay que rescatar, en la cual el pueblo sepa que el voto decide, que el voto lo podemos utilizar para precisamente cambiar nuestro destino, y la clase política, poniendo como norte al pueblo, se preocupe más precisamente por la calidad de vida del mismo, por la economía,
por la sociedad misma, por la educación, por la salud, en un norte común. Porque no puede ser que tengamos nortes tan diferentes. Yo estoy convencido que son malas coincidencias. Yo desde siempre lo he hecho y ahora como rector me corresponde hacerlo más. Es conversar con todo el mundo, con los dos lados de la mesa, para poder entender, ponernos en los zapatos de cada quien y buscar una solución. Ese rol me corresponde, me siento bien haciéndolo y creo que es la forma de ayudar a construir, a reconstruir a nuestro país. Es lo que me corresponde y lo haré con mucho gusto y mucho entusiasmo, perseverando hasta lograr ese resultado positivo para Venezuela. Fíjate, en el caso del Zulia, del acuerdo de la CAF, tú fuiste el que llevó eso y el que cuando lo engavetaron hiciste un discurso en la Asamblea Nacional protestando. Yo lo recuerdo muy bien, porque tú decías eso, primero la gente. Ahora, cuando uno examina bien lo ocurrido ahí, ves claro el drama del país, porque los factores que para ese momento gobernaban la Asamblea Nacional, el Inti y Renato, decían, yo no le voy a dar plata a Maduro para que se oxigene o para que se la robe. Pero era un tema Maduro, no era un tema de la gente. En Nueva Esparta, en Zulia, en Mérida, en Táchira, donde iban esas ayudas para el sistema eléctrico, no lo veían así porque están todo el día sin luz. Y entonces tú ves que el gobierno, en el caso del voto, utilizó la inasistencia, el debilitamiento de las posturas electorales, de salidas electorales, para el ventajismo, punto rojo. Ya no, en la última elección no los hubo, pero después de cierta hora hacen unos procesos, sacan a la gente en autobuses, rematan esa operación y el CNE autoriza eso. Hay un ventajismo allí muy fuerte que se sustenta en que no hay estructuras en los centros electorales. La oposición muy pocas veces logra llenar los testigos y todo eso, aun cuando dice tener mayoría. Pero luego hubo un plan de un sector muy importante de la oposición, el G4, de ir a bloqueo, a acelerar la crisis o profundizarla para que todo le fuera mal a Maduro y terminara cayendo o víctima de una fractura militar. Lo cierto es que entre los dos pusieron al país donde lo tenemos hoy. Y cuando tú miras los nortes, te das cuenta, oye, que recuperarnos va a ser muy difícil y que perdimos la industria petrolera, ya no tiene los mismos ingresos, que toda industria, comercio ha sido afectado por la crisis y por el coronavirus y que el país está en unas situaciones donde, caramba, sacarlo adelante requiere de mucho esfuerzo. Sí, y todo está, y en medio de toda esa crisis está la gente. La política no puede ser solo la toma del poder. No puede ser solo, mira, yo tomo el poder como sea, con cualquier técnica. El fin justifica los medios. Eso no es la política. Eso puede ser la guerra, pero no es la política. La política tiene que poner por delante a la gente e incluso ceder posiciones en beneficio del país, en beneficio de la gente. En mi opinión, ese es el político, el que es capaz de entenderse, ceder, acomodarse para beneficiar a la gente. En este caso, tú mencionaste el proyecto de la CAF y la ONU para el sistema eléctrico, pero puede haber iniciativas diversas. Por ejemplo, el manejo de la pandemia. El venezolano común, y yo me uno a las voces de todo el mundo, está pidiendo a gritos un programa de vacunación generalizado para frenar el crecimiento del COVID en nuestro país, que a propósito es crecimiento importante. Y yo creo que en este caso particular deberíamos estar sentados todos en una misma mesa, preocupados porque a nuestras familias y a nuestras comunidades pues no penetre más ese virus. Yo creo que eso es un motivo, la vida de la gente, la salud de la gente, igual los servicios públicos, igual el agua potable. Pues yo creo que hay que tejer la política alrededor de los problemas de la gente y por supuesto en la oportunidad que haya elecciones, aprovechar las posiciones que cada uno ha tenido, aprovechar la forma como se ha comunicado con la gente, cómo ha beneficiado a la gente para sobre esa plataforma tomar el poder. Pero la toma del poder es una consecuencia de tu posición política y de tu accionar político. Eso siempre fue así. De un tiempo para acá las cosas se descompusieron y no es de un lado o de otro, de los dos lados. Y yo creo que hay que reconocer los errores de cada quien. El gobierno tiene que reconocer
que ha cometido profundos errores en el manejo de la cosa pública, de la economía, de la salud, de la educación. Y del otro lado, habrá que reconocer errores tácticos o estratégicos para hacer que eso se corrigiera. De tal manera que se trata, y volvemos a caer en la vieja frase, la democracia que estamos buscando en Venezuela solo se construye con democracia. No hay otra forma de construirla. Y eso es una cultura. Es la cultura en la asociación de vecinos, en el consejo comunal, en el condominio, en la escuela, en las gobernaciones, en la alcaldía, en la elección máxima para la presidencia. Es decir, no se construye con un golpe de mano o con un relámpago o una cosa sorpresiva. No, es una actitud de la sociedad frente a la solución de sus problemas. Las sociedades modernas van en un continuo zigzag entre izquierda y derecha, por ejemplo. Estaba Trump en el poder en Estados Unidos, ahora llegó Biden, que dicen que es de otro sector, que de otro sector de la política, pero Estados Unidos no ha caído su economía, no ha pasado nada malo, porque es un zigzag virtuoso, porque tienen el norte claro de hacia dónde ir. Igual pasa en los países más grandes del mundo, es decir, los políticos no se matan entre sí, sino que buscan la manera de coincidir, de llegar a acuerdo. La Cámara del Senado o de Representantes de Estados Unidos está dividida en dos bloques similares y sin embargo no se matan entre ellos. ¿Por qué? Porque saben que eso no le conviene a su país. En este caso pasa igual. Yo no quiero comparar a Venezuela con ninguno de esos países, pero sí quiero comparar la clase política nuestra y la responsabilidad que tiene que tener al jugar con el destino de Venezuela. En este caso, creo que el profundizar en la cultura democrática del país es esencial para poder salir de todo este atolladero en el que estamos metidos. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, Enrique Márquez y yo aquí conversando, vamos a hablar sobre esto que dice la Unión Europea, los españoles, los venezolanos tienen que resolver sus problemas. Eso lo dicen hasta los norteamericanos. No hay tutelaje. Vamos a hablar de eso. Pero cuando regresemos. Seguimos con Enrique Márquez, rector, vicepresidente del CNE. Fíjate, la Unión Europea viene dando un giro porque en su evaluación se trata de políticos y políticos de Estado, ven lo ocurrido en Venezuela y se dan cuenta que aquí todo lo que se hizo para tratar de cambiar la situación del país, pues terminó en peor el remedio que la enfermedad, porque las actuaciones del interinato están llenas de errores. Uno de los principales errores es la política militar. Decirle a los militares, te voy a sacar con una invasión, una guerra, una cosa, el ponerse de acuerdo para respaldar a los colombianos y hasta la FARC antes que al ejército venezolano, que es el último caso. Son unas políticas que no tienen ni pie ni cabeza, como la Operación Gedeón. Por supuesto, los americanos y los europeos se dan cuenta y empiezan a exigir primero unidad de la oposición y después acuerdos políticos. Esta es la presión que la señora que está encargada, que tiene un apellido como chino, de la gestión del Departamento de Estado hacia estas zonas, bueno, lo declara. Hay que buscar un acuerdo político porque los venezolanos son los que deben evaluar si el CNE les va a servir o no. No debe haber solución sino los venezolanos. Pero entonces cuando aparece la propuesta de estos sectores del G4, de Salvación Nacional, dicen, bueno, porque es que no, nos lo pidieron nuestros aliados. Pero resulta, y lo dice Capriles en una entrevista del país la semana pasada, donde Capriles evalúa como nociva la intervención de Trump, que puso a la oposición venezolana a girar en torno a él para que él ganara el estado de Florida, pero que para que Venezuela quedara sin Asamblea Nacional, porque había que sacrificarla para que Trump estuviera su objetivo. Entonces, el tutelaje. Mira, los venezolanos somos los únicos que podemos arreglar este asunto. Desde fuera no se puede. Porque este es otro momento de la historia del mundo. Y yo creo que no nos convendría tampoco que desde fuera intentaran arreglar lo que ocurre en nuestra casa. Es como si el vecino tuviéramos que convocarlo para que fuera a mi casa porque tengo un problema con mis hijos o con mi esposa. Imagínate tú lo que eso significa, que tú tengas que invitar a tu vecino para que arregle los problemas en tu casa. Eso no lo podemos ni pensar, en mi opinión. Está bien
la opinión internacional sobre Venezuela es muy polémica, es muy complicada. Ha pasado demasiada agua bajo ese puente, fruto precisamente de violaciones a la Constitución, de situaciones fuera del Estado de Derecho, a lo mejor violación de derechos humanos, se acusan de la presencia de presos políticos, bueno, muchas circunstancias que el pueblo sabe y no podemos taparlo el sol con un dedo. No, ahí está el informe de la ONU. Sí, ahí está. Entonces, todo eso genera esa tensión, pero que esa tensión no podemos confundirla con que esa tensión va a originar efectivamente que de manera sorpresiva ocurra un cambio en Venezuela de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que trabajar a lo interno y por eso es tan importante que cada quien cubra su rol. En este caso, el CNE, como he dicho antes, tiene un rol importante y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Estamos empezando a hacer las auditorías al registro electoral. Vamos a abrir el registro del 1 de junio al 15 de julio. Y durante ese tiempo vamos a auditar el registro, vamos a hacer las auditorías a todo el equipamiento, desde las máquinas de votación hasta los servidores de totalización del CNE, a las captahuellas, pues a todos los elementos. Y lo vamos a hacer de cara al país, con la participación de los testigos de los partidos, de la sociedad civil, y estamos trabajando para que incluso los medios de comunicación tengan un acceso muy especial, para que puedan divulgar las ventajas, los defectos, los problemas que se encuentren y cómo se solucionarán. Allí hay una contribución, porque efectivamente hay una carencia de credibilidad de la institución del voto que hay que construir. Ahí hay un grano de arena. Ahora, cada actor tiene que colocar su grano de arena para que realmente sea posible eso que se afirma, que los venezolanos tienen que resolver sus asuntos sin tutelaje, con lo cual, por supuesto, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, cada actor de la sociedad tiene que hacer lo propio. En este caso, el gobierno tendrá que comprometerse a estar dentro de la Constitución y las leyes durante todo el tiempo, la oposición también, y la oposición tendrá, ojalá, de una manera organizada, de una manera igual que el gobierno, puedan entonces promocionar el voto como elemento de solución. Si eso ocurre, yo soy optimista en la materia, y trabajaré todos los días y perseveraré todos los días para eso. Si eso ocurre, nosotros podemos encontrar una luz al final del túnel. Ojo, hablo de una luz al final del túnel sin saber exactamente cuándo vamos a llegar al final. Es un camino difícil, yo no lo simplifico, no quiero ser demagogo tampoco, que con el nuevo CNE resolveremos esto de una noche a la mañana. No es verdad, no es cierto. Esto requiere mucho compromiso. Igual que usted se levanta todos los días a ir a trabajar, a ir a vender su verdurita, si es verdulero, el zapatero, Kiko viene a su canal, los periodistas van a su trabajo, porque sabe que es la única forma de armar su familia y de sobrevivir. Igual la sociedad requiere de tiempo suficiente. Muchos me dirán, más tiempo, Enrique. Yo digo, bueno, porque así es la vida. No ocurren las cosas cuando uno quiere o cuando uno desea, pero lo que no podemos es dejar de perseverar. Porque si nos desesperamos y empezamos a buscar soluciones locas, resulta que yo me cansé de trabajar, porque resulta que no vivo bien y entonces voy a salir a saltar un banco. Es una solución completamente loca. Pasa en la sociedad, es lo mismo. No nos podemos desesperar. Sé que es difícil, sé que es complicado por la situación tan difícil que vive el pueblo, pero no hay soluciones que no vengan de la mano del trabajo constructivo del día a día y de la recuperación de las instituciones y en este caso la recuperación del voto y la democracia. Tú dices, yo no soy demagogo, y a mí me gusta eso, Enriquito, porque los políticos de Venezuela en los últimos tiempos se han dado a decir mentiras, muchas mentiras, y cosas que complacen a la gente en lo que requiere, salidas rápidas, pero que son mentiras en cuanto a que no tienen una base real de sustentación para lograrla. Todo este cuento de la invasión, del TIAR, todo eso era mentira. Y ahí en las redes lo reclaman. Y en las redes por primera vez en mucho tiempo se dio un fenómeno con la elección tuya y de Roberto Picón. Salieron, pero cantidad de independientes, partidos, gente, a defenderlo a ustedes. Bueno, Vicente Díaz dijo que ese era el mejor CNE que se había nombrado en toda la historia. Y así, maravillas sobre el paso importante que se había dado. De manera que ustedes cuentan hoy
con un enorme aval de la sociedad que se llevó por el medio del terrorismo de las redes. Esa cosa horrible que hay ahí, que linchan a quien piensa distinto, que son hasta cultores de lo peor, de las vejaciones más horrorosas. Lo hemos visto en el caso de Aritora o de Willie McKay, o recientemente con Capriles, cuando le reconoce a la familia de Aristóbal Luto. Esa cosa horrible fue vencida por el optimismo en el caso del CNI. Eso me lo va a contestar ahorita, porque ya me dice que vamos por el corte. Seguimos con Enrique Márquez. La designación del nuevo CNE cambió la política en Venezuela. Bueno, tanto así que apareció esta propuesta de acuerdo de unidad nacional, de quienes siempre se han opuesto a la palabra acuerdo, a esa manera de hacer política. Mira, y yo llamo la atención que desde mi punto de vista personal, y soy yo el que tiene la carne en la parrilla, no me parece nada extraordinario, sino atender mis convicciones. Soy un político, es verdad, pero soy padre de familia, profesor de la Universidad del Zulia durante 30 años, vivo en la misma casa de siempre, atiendo mis obligaciones ciudadanas y ahora fui convocado por la política a ocupar esta posición. Y lo hago cargado de convicciones, Kiko. Yo sé que el país necesita un rumbo diferente, pero el rumbo, estoy convencido que es girando juntos. No es que un sector gire dejando atrás al otro, porque es imposible. Que es ver un giro juntos, un entendimiento mínimo para echar hacia adelante el país. Repito, hay gente que no cree en esto. Yo entiendo, porque el escepticismo es válido cuando hay sufrimiento, pero los políticos somos los primeros que tenemos que ver la solución. Esos son los hombres de Estado y los que nos atrevemos a colocar nuestro prestigio, el poco que podamos tener, nuestras convicciones al servicio de la gente. Yo sé la jugada difícil que he hecho. Sé que me he colocado en una posición pública, en una vitrina pública, para que la gente vea las actuaciones. Pero estoy muy contento de hacerlo porque estoy respaldado por mi conciencia y mis convicciones, mi convicción democrática de una sociedad en la cual puedan vivir mis hijos y mis nietos. Que yo pueda quedarme aquí y pedirle a la gente que está afuera que regrese a la tierra donde están enterrados nuestros padres, nuestros antepasados, y que podamos construir una Venezuela fuerte. Pero eso solo se hace con convicciones, fíjate. Y yo percibo que la gente aceptó aquello, porque tanto Roberto Picón, que es un hombre al cual admiro y respaldo, como humildemente mi persona, hemos sido muy coherentes. Siempre hemos dicho, mira, hay que participar, hay que defender el voto. Es más, Picón estuvo involucrado en todos los equipos de defensa del voto desde el año 2006 hasta el 2015 en posiciones de vanguardia. Y pocos hombres tan trabajadores en esa área como Roberto. Incluso eso lo llevó injustamente a la prisión. Y entonces nadie puede dudar de él. Por eso fue la defensa, porque hay coherencia en el planteamiento. Y pretendo, Kiko, que se me acuse si pierdo esa coherencia en relación de darle la cara al país y explicarle eso. Mientras Rosales estuvo en el exilio, tú dirigiste Un Nuevo Tiempo. Es más, los éxitos, la victoria del 2015 tiene mucho que ver con la negociación que tú dirigiste. Sin embargo, tu partido, una vez que se sabe que vas a ser candidato a rector, saca un comunicado en el cual dice, él no está aquí con nosotros desde que decidió apoyar a Henry Falcón, además nosotros no vamos a traicionar, y se fueron por ahí. ¿Cómo sientes eso? Mira, yo acompañé a Rosales en el 2006 a fundar en todo el país Un Nuevo Tiempo. Y de ese partido no tengo sino los mejores recuerdos y la mejor compañía. Mis mejores amigos de la política están allí. Rondón, desde Carúpano hasta San Cristóbal. En Carúpano tengo amigos entrañables, igual en Ciudad Bolívar, como los puedo tener en Puerto Ordaz, que fueron muchos años de trabajo conjunto. De tal manera que una coyuntura ocurrida no me va a hacer cambiar de opinión al respecto. Ahí hay gente valiosa, gente trabajadora, y que sé que están comprometidos con el futuro del país. Igual en la mayoría de los partidos. Se trata de instrumentar las decisiones de manera acorde. En relación a UNT no tengo ninguna herida. Lo que tengo más bien son posibilidades de entender las posiciones y ayudar
a que esas posiciones que se puedan adoptar sean buenas para el país. Una de las personas que primero me habló sobre la Universidad Venezolana Autónoma, que está saqueada, sin recursos, en el olvido. Hay un video de la UCB, de unos estudiantes que se pasean, bueno, y eso está de terror, abandonado. Y sin embargo, aun cuando hay pronunciamientos, algunos profesores, algunos documentos, la universidad no reacciona frente a un destino incierto, porque la educación está cambiando con el streaming, hay otras carreras, hay el tema del presupuesto, ya universidades tan grandes, con tanto personal, hay problemas de salario, ganan muy poco los profesores y los trabajadores, se hace insostenible la universidad del pasado. Y entonces, a mí me asombra que la universidad no esté ahorita en la calle, que es tan sensible a los problemas del país, pero hay que pensar la universidad. Sí, yo creo que la universidad del pasado es difícil que vuelva y me duele mucho porque yo soy obra de la Universidad del Zulia. Yo entré a la Universidad del Zulia siendo muchacho y salí siendo ingeniero, profesional, y de eso he vivido. Y he vivido de esa formación humana y profesional que me dio la Universidad del Zulia. Por lo tanto, yo la amo. Soy profesor de la Universidad del Zulia y la amo profundamente. Y sé que los muchachos de Maracaibo, los muchachos de la costa oriental del lago necesitan de la Universidad del Zulia. Entonces tiene que haber un planteamiento político para rescatarla dentro de lo posible en la circunstancia actual, que sabemos que el Estado no tiene recursos para mantener el esquema anterior, pero tiene que haber una forma, un redimensionamiento, una reingeniería, una forma de adaptarla a estos tiempos que, como tú dices, son muy cambiantes. Hay teletrabajo, también hay teleeducación, educación a distancia. De tal manera que eso es un debate que hay que dar, y hay que darlo con intensidad, con pasión, porque son nuestros hijos. Imagínate tú la situación de la Escuela de Ingeniería, por mencionar mi escuela, de la Facultad de Ingeniería de Luz, está paralizada. No están dando clases, no hay forma de dar clases. Y los ingenieros que necesitamos, que vamos a necesitar para reactivar la industria petrolera, el sector eléctrico, ¿de dónde nos vamos a sacar? Por eso creo que esa discusión incluso prela a otras cosas, porque se trata de nuestros muchachos y de nuestros recursos humanos. Yo estoy muy preocupado por eso y ojalá pudiéramos armar equipos nacionales y regionales alrededor de cada universidad para hacer los planteamientos justos que haya que hacer. Ojo, alejados de la politiquería y concentrados en el rescate de la universidad, concentrados en el futuro de los muchachos. Yo ahí estoy convencido que podemos encontrar alternativas. La universidad privada está jugando un gran papel hoy en día porque está llenando los agujeros que ha dejado las universidades autónomas, pero no dan abasto. No dan abasto en puestos de educación necesarios. De tal manera que hay que trabajar. Eso que tú tocas es fundamental y ojalá puedas convertirte en el adalid de ese planteamiento ante la opinión pública porque es sumamente importante. Jorge Roy, expresidente de Fedecámara, escribió, bueno, aparte de alabarte a ti y a Roberto Picón, decía, ¿y quién puede negar que ahora la cosa se puso interesante? Se movió la política, porque la política estaba en un callejón, tanto gobierno como oposición no encontraban salida. Ciertamente, yo estoy convencido que los errores cometidos por el interinato lo que hicieron fue atornillar a Maduro. La abstención atornilló a Maduro. Pero el gobierno tiene que buscarle salidas al tema económico, buscar mercados para el petróleo, inversiones, hacer muchas cosas que desde el bloqueo es muy difícil. Y solo va a lograr el gobierno que los mercados se vuelvan a fijar en el país y abrirse y recuperación, no con turcos, chinos y rusos que son muy importantes, sino con que amplíe su visión económica, con que corrija esas gringolas que ha tenido. Ahora, para eso es fundamental que la oposición también entienda que el tema económico es su responsabilidad en cuanto a que todo eso que ha sido bloqueo, que no ha funcionado en ningún lado, en Cuba ni en Irán, que todo eso, ese discurso de la desesperanza, de la guerra, negativo, no termina por cambiar, por ser efectivo. Hace falta un discurso optimista
de creer en la vida. Entonces la gente se va del país porque ya no tiene esperanza. La única manera que es que tengamos buena economía, platica. De eso me va a hablar, porque ya me las enseña aquí, que vamos para el corte y regresamos con Enrique Márquez. Bien, bueno, te quedó la luz. Fíjate, Enrique, en la confrontación, como todo el mundo es malo, todo el mundo es ladrón, todo el mundo es alacrán, todo el mundo es vendido al imperio, terrorista, lo que sea, el país no tiene referentes positivos. Antes te había los notables, Urras Prieto, y ahorita nadie, todo el mundo es malo. Y hace falta alguien que le dé confianza al país para saber que vamos a salir de la crisis, porque por la vía de las sanciones y la repetición de esos esquemas, ahí no hay salida. No la hubo en Cuba, no la hay en Irán, no la hay en ningún lado. Según los propios estudios, apenas el 4% de esas sanciones han funcionado. En Japón, en la Primera Guerra Mundial, pero después no. Entonces, si nosotros no salimos de esa arena movediza, el país pierde norte y posibilidades y oportunidades porque queda detenido en el tiempo. Fíjate que aquí uno ve los carros nuevos en la película y dice, ¡cunche, mira lo que han logrado! Aquí lo que hay es puro vejestorio y así en tecnología. Nos hemos detenido en el tiempo. Hace falta un liderazgo, una dirección política que nos vea a todos como un conjunto y que emprenda un discurso de país que ponga a la nación a pelear por su destino y no seguir en esta sacadera de chuzos y que se ha convertido en la política, en una cosa donde yo veo mi interés personal por encima del interés de los demás. Sí, eso no es política, eso es otra cosa. Y debe haber política para entender lo que hay que hacer. Por ejemplo, yo coincido contigo en que lo mejor es que las sanciones se acaben. Porque las sanciones, no me refiero a las individuales que tienen que ver con cada persona, que eso ya es harina de otro costal, sino me refiero a las que tienen influencia en la economía del país. ¿Por qué? Porque eso sin duda alguna agrava la situación. Pero debo decir que no es suficiente, porque no es verdad que la situación económica del país esté de la forma como está solo atribuible a ese factor. Hay errores. Sino que se acumularon una serie de errores. El modelo, en mi humilde opinión como ciudadano, el modelo estatista y centralista que se implementó durante todo este tiempo ha contribuido a que la economía esté en la situación en la que está. Obviamente, eso hay que corregirlo también. Es decir, que el compromiso, fíjate, es más interesante todavía, porque no se trata solo de que se le pida a un sector, mira, aboga porque las sanciones las quiten. No es que tiene que haber un compromiso del otro sector en corregir los entuertos de la economía, en darle autonomía al Banco Central de Venezuela y tratar, por amor de Dios, de recuperar nuestra moneda. No tenemos moneda, no tenemos, porque lo que tenemos es una moneda importada, que, bueno, que los privilegiados pueden tener algo de eso, pero el bolívar, pues desafortunadamente no existe y hay que decirlo. Entonces eso hay que corregirlo, pero no es solamente con la suspensión de una sanción, sino con decisiones políticas importantes, con mea culpa, con corrección de errores. Así es. Yo vi con interés hace unos días voceros del gobierno que decían que iban a devolver al sector privado las empresas que le correspondían, que están mejor en manos privadas que en manos del Estado. Bueno, eso hay que hacerlo también, porque cuando tú hablas de esto, por lo menos con los empresarios, que son los que llevan el día a día de la economía y del empleo en Venezuela, ellos te dicen, caramba, que no haya sanciones, pero que también ocurra esto. O sea que allí también es un entendimiento, un acuerdo y poner al país por delante. Ahora fíjate, Chávez decía un solo gobierno. Entonces desde Miraflores, tribunal, CNE, todo, fiscalía, todo sobre la dirección que ponía Miraflores. Y eso lo hemos visto en el CNE. Lo hemos visto en el CNE. Tú ahora que has conocido a estos nuevos miembros, ahí hay claridad de que el CNE tiene que jugar un papel fundamental en la reinstitucionalización porque sea un ente autónomo, que piense en más que obstaculizar, poniendo para allá, lejos del centro electoral, cambiando a la gente a última hora, que más que hacer esas cosas,
haga que la gente vote, que rescate y dignifique el poder del voto. Ahí hay constancia de eso. ¿Qué has visto tú? Mira, yo siento que sí lo hay. Yo creo que este CNE tiene una gran oportunidad. Y basta con que se circunscriba su actuación a la Constitución y a las leyes. Ahí la voluntad de todos debe ser, voy a respetar la Constitución y la ley. Y yo percibo que hay una posibilidad real de que como cuerpo, y en este sentido es importante, porque yo no llegué al CNE a ser boxeador con nadie. Yo tengo que entenderme con los honorables rectores que me acompañan. Yo no tengo nada en su contra. Son individuos también con su propio pensamiento, porque ahí todos tenemos un corazoncito. Así es. Pero el órgano tiene que ser equilibrado, ¿eh? Y el equilibrio se consigue con las leyes. Entonces yo tengo que buscar, y así siempre lo buscaré, entenderme con los otros rectores, a quienes respeto y respaldo en su actuación en función de que nos mantengamos allí en ese marco. Si nos mantenemos en ese marco, el pueblo nos va a agradecer eso, porque es la ley, es el Estado de Derecho. Y entonces eso significa que los centros no se muevan, eso significa que el registro esté adecuado, eso significa, pero todos los detalles que tú has mencionado. Entonces ahí tiene que haber un juego limpio. Y pues siempre que exista ese juego limpio, lo voy a decir, muy alegre lo voy a decir. Y si no existiera, pues quien no esté de acuerdo, en este caso si yo no estoy de acuerdo, tendré que denunciarlo. También para que el pueblo sepa cuáles son las posiciones que existen. Pero yo honestamente espero que no haga falta y haré todo lo posible por buscar el entendimiento a lo interno, predicando con mi actuación interna del CNE lo que creo que tiene que ocurrir en Venezuela. Yo creo que esa institución del CNE puede ser un ejemplo, y espero que así lo sea, del entendimiento que tiene que existir entre todos nosotros para ponernos de acuerdo en el objetivo mayor. Yo no tengo ninguna duda que el señor Calzadilla, el rector, el presidente del CNE, es un hombre bien intencionado y que quiere lo mismo que quiero yo, vivir en paz con sus hijos y sus nietos. Yo no tengo duda de eso. Y sé que nos podemos, por lo tanto, entender si colocamos eso siempre delante de nosotros. Enrique, y la oposición, porque fíjate, la oposición se segmentó muchísimo, porque hay distintas maneras de ver las cosas. Pero hay dos grandes ramas de ella, una que quiere votar y otra que creía en salida de fuerza. Ahora, esa diferencia se convirtió en una cosa insalvable, agua y aceite. O sea, no se podían mezclar odio, descalificaciones. Está el tema de los partidos, el tema de Acción Democrática, qué va a pasar con Capriles, al final va a meterse en la elección. ¿Cómo o qué salida tendrá esta propuesta de negociación que está haciendo Guaidó? ¿Cómo ves tú a la oposición? Mira, yo percibo que hay que hacer un gran esfuerzo por tener madurez en las relaciones entre los políticos. Yo en lo personal no uso adjetivos, porque respeto a todos los miembros de la clase política. Lo respeto. Y busco siempre entonces que ese respeto me permita entender las posiciones de cada quien. Estoy convencido de que es bueno para el país que esas diferencias se cierren, se cicatricen, en función de poder ofrecer una mejor posición frente a la nación. Pero eso depende de la voluntad de cada quien. Y en este caso serán los actores de cada uno de los partidos los que busquen estas coincidencias. Siempre es mejor la coincidencia y el entendimiento que las diferencias y la separación para un país. Así que también pienso que eso es necesario e importante. Ahora les toca jugar un papel importante a ti, a Roberto Picón y a este CNE. Pero en el caso de ustedes, no solo funcionar como rectores, sino cambiar la manera de hacer la política, con honestidad, con transparencia, sin tanto secretismo y embuste. Una de las cosas que tengo como objetivo, y así lo he planteado en el directorio, en las primeras conversaciones que hemos tenido, vendrán muchas más, es abrir el CNE para que la gente pueda ver lo que hay dentro. Abrirlo a través de los medios de comunicación, a través de la sociedad civil, de tal manera que si hay una auditoría de la máquina de votación, eso pueda ser lo más transparente posible.
haciendo un gran esfuerzo. Y yo creo que eso hay que hacerlo, porque ahora con la velocidad de la información que hay en Venezuela y en el mundo, es mucho más sencillo de pronto llegarle a una cantidad de gente mayor si hay la voluntad. Yo creo que tenemos que buscar esa voluntad para no solo ser honestos, ser transparentes, sino parecerlo también. Y en este caso la transparencia tiene que ser completa en el CNE para que el pueblo pueda recuperar esa confianza que algunos han perdido en el voto. Se vio en la elección pasada que la votación fue muy baja, eso hay que corregirlo, así que reconocer que hay un problema y en función de eso tomar las decisiones necesarias para corregirlo. Estoy seguro que se va a hacer ese gran esfuerzo. Bueno, que Dios los agarre confesados y para Amén. adelante. Amén. Gracias, Que le vaya Kiko. lo mejor posible. Gracias, Enrique, Gracias por estar a con ti, nosotros. Kiko. Y gracias a todos ustedes. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.